Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, presidente, qué gusto recibirlo. Yo quiero hacerle dos cuestionamientos específicos. El primero, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 116, fracción cuarta, numeral quinto, que dice: las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública en los términos que determine la ley. Usted nos acaba de decir que mediante un acuerdo se eligió a una persona para suplir una magistratura. Yo lo que quiero saber es qué acciones ha realizado, porque digo, si estamos hablando de la supremacía constitucional, creo que el artículo 116 de la Carta Magna tiene mucho mayor solidez para fijar un nombramiento de un magistrado y, sobre todo, en su caso, para que ese magistrado que fue nombrado reciba los ingresos o emolumentos que le corresponden a un magistrado, porque si no pudiera existir responsabilidad al estar encabezando un cargo, recibiendo los ingresos correspondientes a ese cargo, y cuando la Constitución General de la República establece que tiene que ser por 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores. En este sentido, sí me gustaría saber, en primera instancia, qué acciones ha realizado el tribunal o usted como presidente del mismo para poder actualizar esta información y que sea el Senado de la República quien le otorgue esta solidez al nombramiento de la magistrada. Y segundo, nos comentaba usted hace un momento de la Defensoría Pública Electoral. Se nombró a un defensor, a un titular del área, cuyo titular, la experiencia que le conocemos es principalmente en derechos humanos durante la administración de Roberto Borge, y después como delegado de migración del expresidente Peña Nieto. Y aquí yo creo que sería importante que quien ocupe este lugar tenga conocimiento procesal electoral. Entonces sí me gustaría saber en ese sentido cuáles fueron las características que se buscaron en ese nombramiento, si fue solamente político, si realmente fue respecto de conocimiento en derecho electoral procesal, porque sabemos que es una materia especial y que al ser encargado de una defensoría, pues atender a la ciudadanía en materia electoral se necesita una persona que tenga los conocimientos suficientes. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. Me permito contestar a la formulación de la primera pregunta. Efectivamente, lo que el momento actual que se vive en México, como sabemos, existe una vacancia en las magistraturas electorales. Ha sido un caso extraordinario que no es inherente al Estado de Quintana Roo. En las 32 entidades federativas ocurre ese tipo de situación. Incluso en algunos tribunales electorales la vacancia es de 2 personas, 2 magistraturas, lo cual considero que se encuentran establecidas las disposiciones permisibles. Es importante establecer que no estamos vulnerando alguna disposición constitucional conforme al artículo 116. Efectivamente, es una facultad del Senado de la República designar a las magistraturas electorales. Sin embargo, ante ese caso extraordinario, la propia Ley de Decisiones y Procedimientos Electorales establece en su numeral 223, como acabo de recitar, ese tipo de medidas a efecto de garantizar el acceso y la tutela judicial efectiva. Es importante referir porque efectivamente, aquí en este tipo de situaciones extraordinarias, donde realmente se pone en observancia o se pone al escrutinio público sobre los emolumentos que pudiera tener una magistratura electoral en funciones, también es importante establecer que el artículo 123 de la Constitución, en el inciso A, fracción octava, cuarta, algo así, establece que para el trabajo igual, creo que es la 8, perdón, para trabajo igual debe corresponderle salario igual. Y asimismo, es importante también establecer que dentro de este tipo de situaciones extraordinarias que se vienen realizando a nivel nacional, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ha establecido un criterio importante, en el cual en la tesis cuarto de 2023 establece que las magistraturas suplentes en funciones gozan de las garantías de permanencia en el cargo, ya que
son provisionales, no equivale a la libre renovación, por lo que únicamente podrán ser removidas para los casos que expresamente prevista en la ley. Es decir, tienen los mismos derechos que las magistraturas designadas por el Senado en este tipo de cuestiones extraordinarias. Ahora bien, en relación a la designación de la titularidad del defensor público, efectivamente es una atribución que le compete al Pleno en base a la autonomía constitucional, la autonomía legal del Pleno de designar al titular. El procedimiento fue el siguiente. En su momento se propuso ante el Pleno a 3 personas, de las cuales expresamente se aportaron los currículos de las personas. Efectivamente, como usted bien dice, la persona designada fue el ombudsperson de Derechos Humanos, y es importante establecer que independientemente de la cuestión procesal que en este momento se indica, las 3 personas que en su momento fueron propuestas cumplían con la totalidad de los requisitos establecidos constitucionalmente y legalmente en ley. ¿Por qué se decidió? Es importante establecerlo, que hubo un análisis por cada una de las magistraturas y cada una de las magistraturas fue que estableció las consideraciones necesarias para que fuera por unanimidad la designación del propio defensor público titular que hoy en día nos acompaña en la Defensoría Pública. Es cuanto, diputado.